pues vamos a dar inicio con este libro de Nahum, el libro de Nahum. Yo me gustaría que abrieran su Biblia ahí en el libro de Nahum. Está entre un poquitito antes de los evangelios. Van a encontrar ahí el libro de Nahum. Es un libro pequeño y que no todos los días lo leemos, pero pues hoy nos toca estacionarnos poquito, aunque sea en él. Vamos a ver el libro de Nahum. El nombre de Nahum significa consuelo, Su libro no nos revela mucho, no nos revela nada más acerca de su vida o de su familia. No nos habla mucho acerca de ello. Dos informaciones de valor histórico contribuyen para ubicar la época del ministerio de este profeta. Les comentaba nuestro hermano Roberto la semana pasada que hay situaciones, hay situaciones que ahorita hacemos cambio, brother. Hay situaciones en la historia secular que cuando la compaginamos con la historia de la Biblia, con los hechos que dice la Biblia, nos podemos dar cuenta de lo que realmente sucedió. Entonces, por eso decimos que al menos aquí en la Biblia no se menciona mucho acerca de la familia o de los hechos como unas fechas o así, no lo menciona, pero todo lo que él profetizó, todo lo que Nahum predijo y sucedió en la historia, lo podemos corroborar y ahí nos podemos dar cuenta de algunas fechas. Entonces, Nahum, por ejemplo, mencionó la conquista de Tebas. Tebas es la capital de Egipto, ¿ok? O era la capital de Egipto en aquel entonces. Y eso lo profetizó allí en el libro de Nahum, en el capítulo 3, versículo 6. Vamos a verlo. No, 3:6. 3:8, perdón, 3:8. Sí, 3:8. Si alguien que lo quiera leer. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estabas asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Ajá, entonces aquí está hablando de Tebas, ¿sí? Esta conquista iba a ser por los asirios, ¿ok? Por los asirios. Ahora, esto ocurrió en el año 663 antes de Jesucristo, ¿sí? En el año 663 antes de Jesucristo. Ahora, también Nahum profetizó la destrucción de Nínive, ¿ok? Nínive, no sé si se acuerden que era la capital de ¿qué? ¿De qué país? Nínive. Sí, de Asiria, pero Asiria la conquistó. Sí, Asiria conquistó Nínive, entonces sí llegó a ser su capital, pero antes de ser la capital de Asiria, bueno, sí les digo, muy bien. En Babilonia, estaba en esa área en Babilonia, ¿ok? Entonces, Nínive era la capital del imperio asirio. Esta destrucción sucedió en el año 612 antes de Cristo. Por lo tanto, el ministerio de Nahum tuvo lugar después de la destrucción de Tebas y antes del asedio de Nínive. Entonces estamos hablando que ahí entre el 663 y 612 fue el ministerio de Nahum. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo los hechos que ocurrieron en la historia secular, que sí se pueden comprobar acá afuera,
ya podemos determinar las fechas en que ocurrieron estas acciones. ¿Ok? Ahora, el mensaje de Nahum hablaba acerca de la destrucción de Nínive, la ciudad que aterrorizó a todo el mundo oriental desde los años 745 a.C. hasta su caída en el 612. ¿Sí? La destrucción de Nínive era un mensaje de paz y buenas nuevas para Judá, así como lo dice en el capítulo 1, versículo 15. ¿Alguien lo quiere leer? Nahum 1:15. Adelante. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ujú. El malvado pereció del todo, sí, así es. Entonces, aquí vemos que está hablando de buenas nuevas sobre Judá. Y ese era parte también del mensaje. Dios actuaría como un vengador o más bien, como un vindicador, perdón, me equivoqué, como un vindicador, confundí las palabras, como un vindicador de su pueblo, ¿ok? El pueblo de Asiria había sido en todo el tiempo que existió, ellos hacían guerras y hacían cosas horrendas a la gente que capturaban, los mataban de manera, pero muy cruel. Entonces, Dios les estuvo hablando y diciendo que enderezaron su camino y si no, los iba a destruir. Entonces, pues llegó el momento en que ellos fueron destruidos, ¿sí? Esto nos habla también de que aunque haya naciones muy grandes, muy poderosas, pero que son malas, que son hostiles, no van a durar mucho. Dios toma cartas en el asunto, así es, inclusive actualmente. Dios puede hacer que grandes naciones caigan y puede hacer que naciones pequeñas resplandezcan, siempre y cuando estén en el camino del Señor, ¿sí? Hay naciones muy pequeñas que están en el camino del Señor y resplandecen, florecen, ¿verdad? Ahora, a final de cuentas, Dios es el que pone y quita reyes, ¿ok? Ahora, también era una evidencia de la justicia de Dios, que juzga a lo opresor, no podía pronunciar, y ejecuta su juicio. Batalla un poquito para decir la P. Batalla un poquito todavía. Y no me quito el cubrebocas porque luego Robertito se empieza a decir, ¡ay, que se ve curioso! Bueno, sí, me dibuja luego. Bueno, entonces, pues más o menos esto es de lo que habla el libro de Nahum. Habla sobre profecías, sobre destrucción, pero también habla sobre buenas nuevas, ¿ok? Y bueno, el siguiente libro es el libro de Habacuc. Habacuc, ¿tú lo quieres compartir, brother? Compártelo, sí. Yo luego empecé a compartir porque les decía, nuestro hermano Roberto estaba atorado por ahí en un congestionamiento, pero ya llegó. Entonces yo quiero cederle el lugar para que él nos siga compartiendo. Entonces vamos a darle lugar a mi hermano Roberto y déjeme pasarle el micrófono. Bueno, sí. ¿Me escuchan? ¿Sí muy bien. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. A la hermana Elsa, Dios le bendiga. Qué bueno que ya están conectados. El hermano Pepe Limón, Alicia, la hermana Lupita, la hermana Francisca de León,
el hermano Lupito, la hermana Carmen Martínez, el hermano Luis Pérez. Es el mismo, ¿verdad? Es otro. Ah, qué bien. Ah, sí. Parte del jurado. Es que aquí también está el hermano Luis Jurado. Muy bien. Bueno, hermanos, ¿se acuerdan que la semana pasada, como decía el pastor, estábamos hablando de los profetas menores? Empezamos a hablar con Miqueas, hablar de Miqueas, y luego de Nahum, y luego de Habacuc. Y bueno, más bien íbamos a hablar de los tres profetas. Sin embargo, nada más pudimos hablar de Miqueas y la mitad del libro de Nahum. Nos falta ahora hablar del libro de Habacuc. También les he comentado que los profetas menores se les llama menores porque tienen un contenido muy pequeño en la palabra. O sea, sus libros son de pocos capítulos. No quiere decir que valgan menos o más que los otros profetas, o que sean más importantes o menos importantes. Acuérdense que para Dios todos nosotros somos importantes, sobre todo porque somos sus hijos, ¿verdad? A veces los hijos dicen, ¿a quién quieres más? Y luego yo, cuando me dicen eso los niños, les digo, a ver, si yo te pido que escojas un dedo para cortártelo, ¿cuál escogerías? Escoge uno que no te sirva tanto, ¿verdad? Y los niños dicen, pues no, yo no creo que me corte ningún dedo, porque todos me duelen igual. Bueno, de la misma manera Dios amó a todos los profetas y nos ama a todos sus hijos. Igual. Sí es cierto que de repente Dios utiliza a ciertas personas para unas cosas y a otros los utiliza para otras cosas, pero no los utiliza más o menos. Los utiliza de la misma magnitud, pero los utiliza de diferentes maneras. Y a los profetas menores Dios los utilizó de una manera asombrosa también. Fíjense que yo tuve una sobrina que ya está en compañía del Señor. Estuvo aquí viviendo por 4 años, nada más vivió 4 años. Es la hija de mi hermana mayor. Y yo me ponía muy triste porque obviamente pues fue una pérdida muy, muy dolorosa, ¿no? Y nos poníamos tristes por la pérdida, y yo a veces cuando platicaba con él le decía, pero ¿cuál fue el propósito de la niña? Si nada más le dejaste vivir 4 años, ¿ok? Inclusive hay personas que ni siquiera nacen, hay personas que en el vientre de su mamá mueren, ¿verdad? Y sin embargo Dios me mostró que el propósito de esa niña fue tan grande como cualquiera, como el propósito de cualquiera de nosotros, ¿ok? Y de hecho me gusta compartirles que a partir de la muerte de esa bebé, la familia estuvo muy unida, muy, muy unida. O sea, nosotros los hermanos de sangre que yo tengo, la verdad es que somos bien despistados, ni siquiera vamos a visitarnos, ni nos hablamos por teléfono, ni cómo están, ni nada. Y como que a partir de ese momento nosotros nos empezamos a valorar más, ¿no? Entonces la verdad es que yo sentí que la familia Martínez se unió muy fuerte a partir de ese evento. Entonces ahí yo dije, el propósito de esa bebé fue muy importante. No fue importante, sino fue muy importante. Ok, amén. Entonces, hermanos, para los que crean que lo que hacen a veces no cuenta, o a veces la gente no se da cuenta, o a lo mejor se sienten desvalorados, quiero decirles que Dios se da cuenta de todo lo que sucede en sus vidas, de lo que hacen, tanto bueno como malo, ¿verdad? La verdad. Entonces, no den por menos el propósito que Dios tenga en sus vidas. Y así mismo con los profetas menores, hermanos, Dios los utilizó fuertemente, ¿ok? Dice aquí en la literatura, dice, el mensaje de Habacuc es presentado en forma de un diálogo entre el profeta y Dios. El profeta hace una serie de preguntas y Dios le contesta mostrándole que Él es el soberano y el fiel de su pueblo, ¿ok? Bueno, el sentimiento de Habacuc es un sentimiento muy natural de cualquier ser humano. Es un sentimiento, pues a lo mejor de miedo, de reproche, así como yo les platiqué hace rato que yo en cierta manera le reprochaba a Dios y le decía, pero ¿por qué se fue mi sobrina, verdad? Bueno, de esta misma manera Habacuc tiene un mensaje como de reproche hacia Dios, ¿no? Y Dios obviamente pues le respondió pues que Él era soberano y Él sabía lo que estaba haciendo. Y así mismo, hermanos, Dios sabe lo que hace en cada una de nuestras vidas, sabe lo que hace en esta iglesia. ¿Ok? Amén. Muy bien, vamos a leer Habacuc 1 al 4.
A ver quién le toca. ¿Todos están preparados, hermanos? Muy bien, amén. Del 1 al 4, uno cada quien, así como vamos siempre, ¿no? ¿Sí les parece bien? Muy bien. Va a empezar el hermano Pastor Eduardo. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Perdón. Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Fuerte, hermano. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, y haces que vea molestia, destrucción y violencia y violencia? están delante de mí, Están delante de nosotros y pleito y pleito y contienda se levantan. contiendas se levantan. Muy bien. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. Bueno, se fijan cómo, se lo voy a leer otra vez, hermanos, por los que no hayan escuchado. Dice, el profeta vio, la profecía que vio el profeta Habacuc, el número 1, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Se fijan, hermanos? La verdad es que es una oración, pues, que yo creo que todos nos sentimos identificados, ¿no? O sea, de repente tú dices, pero ¿por qué me sale todo mal? ¿Por qué las cosas no funcionan? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué a mí? Inclusive nos preguntamos muchas veces. Es una reacción natural humana que nosotros tenemos porque las cosas que vemos no sentimos que sean correctas. Inclusive a veces cuestionamos a Dios y dudamos de que si lo que está haciendo está bien, ¿ok? Pero Dios oye todas nuestras oraciones, todas nuestras oraciones las escucha. En este caso aquí les voy a hacer una pregunta. Dice, marque las razones por las cuales Habacuc está perplejo o está molesto o está desesperado. Por lo que vi exactamente, aquí tengo algunas respuestas, a ver qué opinan y para que me pongan aquí en las redes sociales ahí de favor. Dice, oración no contestada, esa es la 1. La número 2, violencia. La número 3, maldad. La número 4, destrucción. La número 5, peleas y contiendas. Y la número 6, perversión de la justicia. A ver si me ayudan, hermanos. O todas las anteriores, ¿verdad? Todas, hermano. La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 y la 6. Todas. O sea, él estaba desesperado. Decía, pero ¿por qué está pasando tantas cosas, no? Yo me acuerdo también cuando el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Egipto. No sé si se acuerdan. Que estuvieron 300 años como que implorando a Dios. Bueno, estuvieron 300 años, obviamente los últimos años, a lo mejor fueron los últimos 100 años, ¿verdad? Estuvieron implorando a Dios. Y cuando cuando Jehová se mostró ante Moisés, lo que dijo, ve, dile a mi pueblo que he escuchado su súplica, su llanto, su dolor. O sea, él los había escuchado durante tanto tiempo. Aquí la pregunta que yo creo que todos nos vamos a hacer, ¿por qué se tarda tanto en venir el Señor? ¿A qué se deberá? ¿Ok? ¿Por qué? Y la verdad es que a lo mejor las razones ni siquiera las sabemos, ¿eh? A lo mejor, posiblemente, si Dios nos muestra, a lo mejor en un futuro nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Porque quiere que todos seamos salvados. Bueno, aquí la respuesta es a la pregunta que por qué el Señor se tardó tanto en venir. Aquí yo lo que me refería es por qué se tardó tanto en ir a sacar al pueblo de Israel. ¿Ok? Y puede parecer un poco ilógico, oye, pues si el Señor nos quiere tanto, ¿por qué los tenía o por qué permitía que estuvieran sometidos al pueblo de Israel? Nos podemos preguntar. Puede haber muchas razones, hermanos. Puede haber muchas razones, pero yo les aseguro que las razones que tiene Dios son válidas, más de lo que nosotros nos imaginamos. Miren, ahorita se me ocurre una, porque el Señor la puso ahorita en mi pensamiento. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de que hubieran pasado 300 años, nomás hubieran pasado 100? ¿Cuántos habitantes tenía Israel?
¿ok? Hubieran podido subsistir, por ejemplo, porque acuérdense que la tierra donde vivía el pueblo de Israel era una tierra hostil, de desiertos, de sequías. Inclusive fue la razón por la cual Israel llegó a entrar a Egipto. No sé si se acuerdan de José el Soñador, cuando le habló a su familia después de que gracias a que Dios le mostró el sueño, pues el pueblo de Israel. Y tuvo que pasar cierto tiempo para que el pueblo de Israel realmente se multiplicara de tal forma que el pueblo tuviera la suficiente fuerza o la suficiente, a lo mejor, destreza, sabiduría, la misma persistencia que lograron tener dentro de la tierra de Egipto, ¿ok? Porque acuérdense que el hecho de haber sido esclavos a lo mejor los pudo haber hecho más fuertes, más diestros, más capaces. Inclusive dice la palabra que las mujeres del pueblo de Israel podían tener muchísimo más hijos que las mujeres egipcias, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué pasaba eso? Bueno, yo creo, y ahorita el Señor lo puso aquí en mi corazón, es que el Señor lo permitió porque necesitaban que el pueblo de Israel se multiplicara para que después pueda subsistir en una tierra hostil, ¿verdad? O sea, fuera. Y de hecho los mantuvo en el desierto 40 años después, ¿verdad? Pero se fijan cómo tuvo que pasar ciertas cosas. Ok, hermanos, entonces la señal que yo les traigo el día de hoy es que muchas de las veces, así como Habacuc, que estamos desesperados y no entendemos por qué el Señor permite tantas cosas, a lo mejor el Señor nos está preparando para algo mejor. Nos está dando destreza, fortaleza, sabiduría, templanza, nos está haciendo diestros, a lo mejor con las manos, con conocimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, qué bueno que de repente hablamos con Dios y le decimos lo que sentimos. Yo creo que es mejor que quedarnos callados, ¿no? Y quedarnos todos frustrados por lo que vemos. Sin embargo, siempre Dios tiene la razón por la cual permite lo que está sucediendo. Ok. Dice, la primera serie de preguntas expresan la perplejidad de Habacuc. El profeta clamaba y oraba, pero parecía que Dios no contestaba, ¿ok? De hecho, a veces esa comunicación de Dios, aunque ustedes no lo crean, es silencio. Esa a veces es la comunicación de Dios, silencio. ¿Por qué? Muy bien, dice, la respuesta de Dios dejó de Habacuc todavía más confundido. Dios estaba levantando a los caldeos como instrumentos de su justicia divina. No satisfecho con la respuesta, Habacuc hizo otra pregunta. ¿Cómo puede un Dios justo permitir de los impíos caldeos aflijan un pueblo más recto que ellos? ¿Ok? Y bueno, lo podemos encontrar, si me permiten, en Habacuc 1 del 5 al 11. A ver, hermanos, ¿quién sigue? Habacuc 1 del 5 al 11. Vamos a leer, hermanos. ¿Quién más está aquí? Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aún cuando Y se oye. se os contare, no la creeréis. El versículo 6 dice, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Muy bien, y el 11 dice, para terminar, dice, luego pasarán como el huracán y ofrendará atribuyendo su fuerza a su Dios. Ok, bueno, fíjense que en ese momento Habacuc pues estaba desesperado y Dios todavía le contesta así como que en lugar de, no te apures, no va a pasar nada, no, todavía como que le dijo, y esto no es nada, todavía esto va a estar mejor, esto se va a poner más difícil, imagínense. Solo el principio.
Esto es solo el principio. Ahora, acuérdense, bueno, primeramente no sé quién se acuerde quiénes eran los caldeos. ¿Quiénes eran? Los que hacen caldos, muy bien. El mismo chiste de hace 2 semanas. A ver si así se acuerdan, ¿verdad? Bueno, acuérdense que eran los babilonios por medio del rey Nabucodonosor, ¿ok? Que fue cuando agarraron cautivo a los príncipes y se llevaron a Daniel, que era cuando yo les decía, a pesar de las circunstancias, Dios siguió protegiendo a los hijos de Dios o a los obedientes hijos de Dios, en este caso como a Daniel y a sus amigos, no sé si se acuerdan, ok. Ahora, acuérdense de que esto le sucedió también porque Dios les comentó o les dijo que no hicieran pacto con dioses ajenos, no adoraran, no quemaran incienso en los lugares altos, etcétera. Y el pueblo de Israel fue muy desobediente. De hecho, la desobediencia venía desde Salomón. Y acuérdense cuando platicamos que gracias a que el Señor le prometió a David que él no iba a haber injusticia, ni él, ni en sus hijos, ni en sus nietos, todavía el Señor retardó mucho en llegar su justicia. Y por eso es que levantó una ciudad de lejos para poder oprimir a Israel. ¿Ok? Obviamente, como Habacuc estaba del lado de Israel, pues a él no le gustaba, ¿verdad? Pero acuérdense que aquí el error fue precisamente del pueblo de Israel. Fueron los que desobedecieron, los que prevaricaron contra Dios, los que adoraron a dioses ajenos, ¿ok? Y por eso estuvieron dominados por el pueblo de Babilonia y después fue por los asirios, ¿ok? Imagínate Adelante, ma. el dolor del Señor, haber escogido un pueblo al cual amar y al cual darle todas sus misericordias todo el tiempo, y que ese pueblo lo rechace todos los días y todos los días. Se ha de poner triste, Señor, y así somos nosotros a veces, ¿verdad? Sí, que definitivamente, ma. Les dio unas leyes que deben que seguir y ellos se quejaron, o sea, y hacían lo malo, o sea, muchas cosas que... Hacían lo contrario. Sí, o sea, que yo creo que Dios estaba, ay, otra vez esto, ¿sabes? O sea, yo creo, no sé, pero yo digo, o sea, es como uno de papá, por ejemplo, o sea, yo digo, ay, pues no les dije a los huercos que hicieran esto, o sea, y no me hacen caso, o sea, hay una consecuencia, y ¿por qué no lo entienden así, sabes? Claro, fíjense que yo les voy a contar una anécdota, que hasta que no somos padres no los entendemos. E inclusive la mejor manera de entender a Dios es cuando somos padres, cuando nosotros nos vemos reflejados como padre o como mamá también, porque a final de cuentas la mamá tiene ese sentimiento que tiene Dios. Yo cuando viví en San Luis Potosí, yo conocí a un señor ya grande, era un señor que tenía 55 años cuando yo tenía 25, no quiere decir que estaba muy grande, ¿verdad, hermana? No es grande, sino que para mí era grande porque yo tenía 25 años y yo lo veía como mi papá, ¿ok? Me llamaba tanto la atención que todo lo que él me decía, los consejos que me daba, todo, que yo salía de trabajar porque yo vivía solo y me iba con él, todas las tardes me iba con él a sentarme a platicar. Lo más sorprendente, hermana, es que él tenía un hijo de mi edad, pero no se hablaban. Y curiosamente, yo no le hablaba a mi padre. Yo estaba peleado con mi papá. Yo decía, fíjense, yo quisiera que mi papá fuera como don Hilario. Mira, don Hilario es bien buena onda, siempre me está dando consejos. Y luego yo decía, ¿por qué no te quiere tu hijo, don Hilario? Yo le hablaba de tú como aquí. Yo me iba también, lo quiero mucho todavía, ya lo dejé de ver hace varios años. ¿Por qué tu hijo no se lleva bien contigo, Hilario? Y se quedaba serio y triste, veía cómo se le cristalizaban los ojos a él de dolor. Y decía, no sé, no entiendo, los hijos son extraños. Pero yo ahí entendí muchas cosas después. O sea, ¿cómo es posible que el pueblo preferido de Dios, el que Dios escogió, fuera a buscar otros dioses, teniendo el mejor Dios, el creador del mundo, ¿verdad? De la tierra, el que te hizo con sus manos. Bueno, cuando me sucedió eso, yo decía, lo que pasa, bueno, yo me acordé también de las palabras de Jesucristo, nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Pero también lo que voy es de que a lo mejor hay un sentimiento encontrado en la relación de padres e hijos. Y uno de los sentimientos principales es de que a veces los hijos no queremos perdonar a los papás o le echamos la culpa de todo lo que nos sucede.
Y a veces como hijos de Dios, en este caso el pueblo de Israel, pues a lo mejor quería culpar a Dios de todo lo que le pasaba. No sé si se acuerdan cuando salió de Egipto. Ya ves, Señor, nos estás dando de comer puro maná, y no estaban a gusto. O sea, nunca los tenían contentos. Cuando estaban en Egipto, que porque eran esclavos. Cuando salieron, que se iban a morir de hambre. Que porque los iban a matar. Y luego abrieron el mar, pasaron, Dios derrocó a los carros del faraón, etcétera, y no le creían y le seguían echando la culpa. Y ahora nos vas a matar de hambre, y ahora nos vas a matar de sed, y ahora no nos quieres dar carne, y ahora esto, y ahora lo otro. Y ahí estaban toda la vida. Son Hijos adolescentes, dices tú. como los adolescentes, exactamente. Ahora, yo honestamente los entiendo, definitivamente. Ahora me tocó estar del otro lado, ser papá, pero también entiendo a los jóvenes adolescentes cómo a veces se rebelan o cómo no se entienden, porque pues también me tocó estar en esa posición, pero era algo muy extraño. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que no quieran a Don Hilario si es tan buena gente? Bueno, ¿te acuerdas de Gabriel, por ejemplo? Yo cuando Gabriel trabajó con Don Beto, mi papá, que le mando un saludo si me escucha ahí, Gabriel Trejo, y él trabajó con mi papá. Entonces yo cuando iba y lo visitaba a mi amigo, le decía, ¿cómo te ha ido con Don Beto? Yo esperaba que me dijera, no, Don Beto es bien malo, así, porque yo decía eso, ¿verdad? Y dice, no, hombre, tu papá es bien buena onda. Y yo, fíjate, o sea, nomás contigo se porta bien. No, definitivamente no, Don Beto era el mismo, yo era el rebelde, ¿verdad? Y así somos, hermano, así somos con nuestro Dios. Entonces, haz las paces con Dios. Cualquiera que vea este video, cualquiera que tenga algún sentimiento encontrado con Dios, hable con Él y haga las paces con Dios. Yo creo que es la mejor decisión que podemos nosotros tomar en nuestra vida. Amén. Bueno, nos vamos a Habacuc 1:2. Si quieres o no me paso, hermano, que yo me gusta mucho platicar. Ah, genial. 1:12 al 17. ¿Quieres leer o le pasamos? 12 al 17. Ok. 12 dice, ¿no eres tú desde el principio, Oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. muy bien. Siguiente, hermano, hasta el 17. Limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres. Y haces Y haces que sean los que hombres sean los hombres como los peces del mar, como los peces del mar, como reptiles como reptiles que no tienen quien los que gobierne. no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. El 16. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrandeció su camino. Versículo 17 dice, vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Bueno, esas eran las preguntas de Habacuc. Dice aquí la teoría, dice, Dios contesta declarando que Él no estaba ignorando la maldad y el impío perecería por su pecado, pero el justo vivirá por su fe. Dice, mientras que llega el cumplimiento del programa divino, el justo tiene que vivir por la fe. Bueno, y esta fe que yo le estoy mencionando es precisamente la que tuvieron algunos cuantos. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si los caldeos no hubieran conquistado el pueblo de Israel? ¿Qué hubiera pasado con Daniel? ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor ni hubiéramos sabido de él, ¿verdad? Daniel era un profeta de mucha fe, que confiaba en Dios, que sabía que Dios estaba no solo sobre su pueblo, sino incluso sobre los pueblos enemigos y los pueblos conquistadores y la maldad y los gobernantes que a lo mejor pensamos que son malos o buenos, etcétera. Daniel sabía que Dios estaba sobre todos ellos. Entonces, a pesar de que los caldeos habían conquistado el pueblo de Israel y que habían llevado cautivos a los príncipes, pues la verdad es que yo siento que a Daniel le fue mucho mejor, ¿verdad? Él era de los favoritos, de los gobernantes favoritos de Nabucodonosor. Y no solo eso, después cuando llegaron los
los sirios, después de Nabucodonosor con el rey Darío, pasó exactamente lo mismo. O sea, yo no sé lo que ustedes crean, pero yo creo que a Daniel le fue mucho mejor. A lo mejor si decimos hoy, me conquistó otro país, pero pues me ponen ahí de gobernante, ok, pero fíjense, pues si te vas, o sea, ya no sabes ni de qué lado estás, ¿verdad? Pero en realidad aquí lo importante no es que él le tuviera preferencias con los babilonios o con el pueblo de Israel o con los sirios, sino que él era obediente a Dios y Dios lo levantaba en donde quiera que él estuviera, ¿ok? Entonces, así es, la obediencia a Dios trae bendición, ¿ok? Y él puso a Dios primeramente por sobre inclusive los reyes que dominaban, ¿ok? Bueno, al punto que Nabucodonosor reconocía más el poder de Jehová que su mismo pueblo elegido. ¿No se acuerdan cuando Dios salvó a Daniel por ejemplo, del horno de fuego? El mismo rey dijo, no quiero que nadie proteste contra Jehová. A los 3 amigos, ok, muy bien. Entonces, bueno, perdón, es que aquí hubo una confusión, sí. Daniel en un principio lo que hizo fue descifrar el sueño de Nabucodonosor, ¿ok? Y entonces Nabucodonosor reconoció el poder de Dios, inclusive más que los de su mismo pueblo, ¿ok? Fíjense, muy bien. Entonces dice, el libro de Habacuc representa una respuesta profética de la crisis de fe presente en Judá a fines del siglo VII antes de Cristo. La oración de Habacuc en el capítulo 3 es un himno de alabanza por la intervención de Dios en la historia humana. El himno termina con una de las mayores declaraciones de fe y confianza absoluta en Dios que encontraremos en el Antiguo Testamento. 3:17 al 19. Muy bien. Vamos a ver 3:17 al 19 en Habacuc. ¿Quién sigue? Juan Pablo. Fíjense qué increíble. Esto sí me gusta. Y aunque la higuera, No florezca. aunque la higuera no florezca, ni en la pines haya fruto, aunque parte el producto del olivo y los Labrados. no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la bajada Majada. y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, con esta es la oración con la que podemos nosotros terminar. A pesar del coronavirus, a pesar de las necesidades que nosotros tengamos, a pesar de que nos quedaremos sin nada, Jehová es nuestro sanador, Jehová es nuestro proveedor, Jehová es el que nos va a sacar adelante, ¿ok? Entonces, dice, tenemos que hacer nuestras esas palabras cuando estemos en la adversidad, en los problemas diarios, en alguna tribulación, como estoy seguro que a todos los hermanos nos ha pasado. Nosotros tenemos que voltear a Jehová, tenemos que voltear a nuestro Dios, porque Dios es el que nos va a sanar, en el nombre de Cristo Jesús. Confíen, hermanos, confíen en que el Señor los va a sacar adelante. ¿Qué hay más fuerte que Dios? ¿Quién contra Dios? Si Dios contigo, ¿quién contra nosotros? Esas son las palabras con las que nos tenemos que confiar en cada momento, cada día de nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, en este libro de este profeta Habacuc podemos encontrar primeramente pues un momento de angustia, de enojo, de reclamo, como lo podemos ver en los primeros capítulos, pero que después termina con canto, con un salmo, en donde le estaba dando la honra a Dios y donde él estaba reconociendo que
Dios lo iba a ser su libertador y que Dios los iba a sacar adelante, como lo ha hecho con todos nosotros, hermano. Entonces, con esa palabra nos quedamos y con esa palabra nos reconciliamos con Dios y lo reconocemos como nuestro Salvador. ¿Ok? Y nos reconfortamos. Amén. Así es, hermano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Habacuc? Habacuc. Ah, sí. Adelante. Uno que abraza. Pues que nos abracen, ¿verdad? Sí. Dice la hermana Alicia, no es el cubrebocas ni la vacuna las que nos mantienen sanos, totalmente es la misericordia de Dios para nosotros. Dios, la misericordia que Dios tiene para nosotros. Amén, hermana. Ya le voy a poner aquí me gusta. ¿Qué tal? ¿Alguien más que quiera participar en las redes sociales aquí con nosotros en el foro? ¿Alguna experiencia que hayan tenido donde hayan visto la obra de Dios en sus vidas, donde hayan visto el poder de Dios? ¿Qué tal? ¿Qué mejor ejemplo, ¿verdad? Dice la hermana, la pastora Palmira, que en su esposo, el pastor Eduardo, sí es cierto. Y Dios perfeccionará su obra, ¿verdad, brother? Muy bien. Sí, es correcto. La verdad es que, digo, como yo lo dije el domingo, ¿verdad? La verdad es que yo me asusté mucho porque yo pensé que iba a ser una embolia. Pero pues, para la gloria de Dios, ¿verdad? Digo, nomás se quedó en un tantito chiquito, hombre. Nada que con buen masajito no salga, ¿verdad? Ya tiene trabajo, hay que darle masajitos. Dice él, es que me pegaste, di la verdad. Muy bien, hermanos. Bueno, pues entonces con eso terminamos. Si alguien más tiene un comentario, con todo gusto, y si no, vamos a orar. Sobre todo vamos a darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por esta palabra, por esta promesa que Él tiene para nosotros, que a pesar de todo lo que nosotros veamos y a pesar de que las cosas no parezcan muy buenas, Dios tiene la respuesta, tiene la salida. Dice la hermana Elsa Martínez, dice, yo miré el poder de Dios en mi nieta Victoria Zoe. La cubrió desde su cabecita hasta sus plantas de sus piececitos. Amén, hermana, totalmente de acuerdo. Qué bueno, gloria a Dios. Esos testimonios son muy valiosos. Fíjense que acuérdense que nosotros venimos a ser testigos del poder de Dios. Cuando nosotros damos un testimonio, como Dios nos manda a ser testigos, tenemos que decirlo, tenemos que compartirlo. Y no es porque nos queramos sentir muy agraciados o que somos muy importantes, sino que por los testimonios es por lo que la gente va a creer, ¿ok? Por los testimonios, o sea, yo no te voy a decir que yo soy el mejor, yo te voy a decir lo que Dios hizo en mi vida y de dónde me sacó, ¿ok? Entonces mi vida y mi comportamiento tiene que ser un testimonio vivo para todos los que me rodean, ¿ok, hermano? Entonces por eso no escatimen en dar su testimonio, en decir, en platicarlo, en exponerlo. Es más, bien que se graban bailando en el TikTok, pues den su testimonio también. Digo, si quieren bailar, pues bailen, ¿verdad? Pero también den su testimonio. Un TikTok con un testimonio de Dios, de su vida, pues va a ser de bendición. A lo mejor hasta van a tener más likes en lugar de estarse ahí, ¿verdad? Amén. Dice, no olvidemos orar siempre unos por otros, porque por la oración de un solo justo, Dios seguirá haciendo milagros en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Dice la hermana Alicia. Dice la hermana Elsa, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, bendiciones, amados pastores, hermanos, y cuídense mucho. Les manda un fuerte abrazo la hermana Alicia. La hermana Elena, Dios le bendiga. Ya le extrañamos. A ver cuándo viene. Siempre pregunta por usted, Luis Carlos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a orar, si me permiten, hermanos. ¿Okay? Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde noche, Señor. Gracias porque tú has estado con nosotros cada momento de nuestras vidas, porque tuviste el cuidado, Señor, desde que nacimos hasta la fecha, Señor. Porque fuiste fiel, porque nos esperaste, Señor. Porque a pesar de que nos desviábamos, tú siempre estuviste esperando, siempre tocaste esas puertas, siempre nos invitaste a ser tus hijos. Siempre nos perdonaste y nos has perdonado, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese milagro inmerecido, por ese regalo que tú nos das, Señor.
Te pedimos perdón, Señor, si a veces lo pasamos por alto y no nos damos cuenta del cuidado que tú has tenido de todos nosotros, Señor. Perdónanos. A veces hasta que nos pasa algo, como le pasó al pueblo de Israel después de esa conquista, nos damos cuenta de lo que realmente tú habías hecho con nosotros, de lo que teníamos, Señor. Te damos gracias también porque a través de las tribulaciones nosotros podemos tener la victoria. Porque a través de las batallas nosotros podemos ver tu poder, tu mano poderosa salvándonos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Nosotros con nuestras fuerzas nunca hubiéramos podido llegar hasta donde llegamos o salir victoriosos de estas batallas. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre has tenido ese cuidado con nosotros. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos acompañes el resto de la semana, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que esta palabra llegue hasta el último rincón del mundo, donde haya corazones dispuestos a escuchar, a recibir tu palabra, a recibir tu perdón. También te pedimos, Señor, por las autoridades, Señor, por las enfermedades, te pedimos tú para que las desaparezcas en el nombre poderoso de Cristo Jesús y nos ayudes a seguir viniendo a esta iglesia que es tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.